Hola, vamos a iniciar esta serie de videos explicativos de los temas de clase. Hoy vamos a arrancar con poder constituyente. Si escuchan algún ruido de fondo, no es el ventilador del aula, pero tengo una obra trabajando en casa, así que, bueno, en casa no, al lado de casa. Em, con lo cual, vamos a poder constituyente. Para encarar este tema de poder constituyente, lo que primero vamos a decir es que este tema es una doctrina que fue sistematizada por Emmanuel Sieyès. Es decir, que fue explicada por esta persona y esta doctrina de poder constituyente constituye una expresión de una de las técnicas fundamentales del movimiento constitucionalista que tiene un propósito que es evitar la concentración del poder y con ello la restricción arbitraria de las libertades naturales del ser humano. Y vamos a ver por qué. ¿Qué es el poder constituyente? Según el texto, vamos a observar que el poder constituyente es la manifestación primaria de las funciones del poder que se ejerce en una sociedad, para establecer así una organización jurídica y política fundamental y fundacional mediante una constitución. También para introducir en ella las reformas parciales o totales que se estimen necesarias para cristalizar los cambios que puedan producirse en esa idea política dominante de esa sociedad. Entonces, ¿esto qué significa? En principio, lo que tenemos que tener en vista es que el poder constituyente como doctrina aparece cuando van apareciendo las constituciones. Esta persona, Emmanuel Sieyès, lo que hace es estudiar estos procesos y entender que la explicación del poder constituyente es lo que va a permitirnos comprender la dinámica constitucional en cuanto a lo que genera en la sociedad en donde se establece una constitución. Por eso es que tenemos que tener en cuenta primero que lo que vamos a encontrar antes de una constitución es una comunidad humana que preexiste. A esto nosotros lo conocemos como nación. Entonces, si tenemos una comunidad humana preexistente, esta nación, y decide convertirse en una sociedad política, dándole un objeto a esa sociedad, va a necesitar organizarse y para esto va a crear el Estado. Entonces, necesitamos conocer que el resultado de esa creación, que deviene en una constitución, luego va a generar que todos los vínculos jurídicos se van a estar allanados a ella. Es decir, que la constitución va a terminar imponiendo una estructura de poder donde van a estar los lineamientos de esa sociedad. Entendamos como al poder constituyente aquello que tiene la facultad de crear una constitución, donde antes no había una. Aunque también el poder constituyente va a ser el mismo que a posterior, una vez creada la constitución, también pueda ser quien la reforme. Esto es todo básicamente lo que vamos a ir viendo paso a paso. El poder constituyente entonces lo que va a generar es establecer reglas jurídicas mediante las cuales va a existir una relación de mando y obediencia, es decir, las personas se van a ver sometidas a la Constitución y por tanto van a tener un deber de obediencia. Pero esto no es solamente para los gobernados, sino también para los gobernantes. Esta estructura que se crea como Constitución establece esa relación de mando y obediencia, pero no deja fuera a los gobernantes, que deben cumplir también los lineamientos jurídicos de esa Constitución. Por eso es que se entiende que el poder constituyente tiene una característica de fundacional. ¿Por qué? Porque al crear donde antes no había, va a generar en el resultado, llamado constitución, una naturaleza supralegal. Es decir, los resultados de una constitución en vigencia le da característica fundacional
Esto va a asignarle una naturaleza supralegal a sus normas. ¿Y esta supralegalidad qué significa? Esta supralegalidad lo que va a hacer es que va a condicionar la validez de todas las normas y comportamientos que se expresen a posterior de la Constitución en esa sociedad. Es decir, que vamos a observar que de esta característica del poder constituyente como fundacional vamos a terminar hablando luego de la supremacía constitucional. Ese es un tema de otra clase, pero como dijimos en algún momento, todos los temas están relacionados. No hay temas que se puedan estudiar en abstracto o extrayéndolo como una unidad exclusiva, sino que todos los contenidos de esta materia en particular están absolutamente vinculados. Poder constituyente es el tema que estamos tratando ahora. Decimos que esta característica fundacional le da a su resultado, constitución, una supralegalidad. Y esa supralegalidad es la que finalmente nos va a dar la cuestión de la supremacía constitucional. Pero también el poder constituyente es extraordinario. ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder constituyente está para generar la Constitución o para reformarla en todo caso, pero no es un órgano, un organismo, un poder que esté permanentemente activo, sino como puede ser un poder ordinario, al que vamos a ejemplificar, por ejemplo, con un Congreso, un Parlamento. Es decir, nosotros tenemos el Congreso Nacional está permanentemente en funciones, más salvando la cuestión de que hay un lapso en el que no, pero es un órgano que está en función permanente. En cambio, el poder constituyente es extraordinario porque viene a cumplir la función y luego de cumplida esa función va a entrar en receso. Es decir, que no vamos a estar en constante uso del poder constituyente. Además, otra de las características es que el poder constituyente es supremo. ¿Por qué es supremo? Porque va a configurar la máxima manifestación del poder político. Es decir, a partir de el poder constituyente, creando una constitución, la constitución va a darnos a nosotros lo que conocemos como poderes constituidos. Los va a crear y los va a delimitar. ¿Qué son los poderes constituidos? En principio, en nuestro caso, tenemos tres: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es decir, como resultado de la labor constituyente, y por esto es supremo, la Constitución nos va a dar cuáles son los órganos, los poderes constituidos, es decir, aquellos que van a llevar adelante las diferentes tareas que se necesitan en esa sociedad. En nuestro caso, de nuevo, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bien, entonces, este poder constituyente, entiendas esto como una única cosa, el poder constituyente, podemos clasificarlo, según el momento en que se expresa, como originario o derivado. El poder constituyente originario es aquel fundacional del que hablábamos antes, el que crea un ordenamiento jurídico donde antes no había o donde se modificó absolutamente ese orden constitucional. Es decir, nosotros, por ejemplo, en 1853-60 tenemos en función al poder constituyente originario, pues antes de ese ejercicio no teníamos constitución. A partir del uso del poder constituyente tenemos constitución. Por lo tanto, el ejercicio del poder constituyente en esos actos de 1853 y luego en 1860 lo podemos clasificar como originario, al contrario del poder constituyente en su faz derivada o reformadora, que es cuando el poder constituyente es convocado para modificar la constitución vigente. Por ejemplo, en nuestro caso, en 1994 se reformó la Constitución Nacional en uso del poder constituyente derivado. Esto también después nos va a derivar a cómo se lleva adelante esa convocatoria del poder constituyente derivado, que en nuestra Constitución lo establece en el artículo 30, donde nos permite modificar la Constitución Nacional con ciertos requisitos que en la segunda parte de este video, de esta clase,
vamos a estudiar. Entonces, el poder constituyente es una sola doctrina y la vamos a poder clasificar, sea originario o derivado, según el momento en el cual se está utilizando o se está expresando. Bien, el poder constituyente originario, entonces, crea una constitución nacional y delimita los poderes constituidos. Crea la constitución y delimita los poderes constituidos. En nuestro caso, poder legislativo, ejecutivo y judicial. A su vez, el poder legislativo, según el artículo 30, es el que va a poder convocar y además limitar al poder constituyente nuevamente en su faz derivada. Aquí hay como un círculo. Poder constituyente originario crea la Constitución, nos establece los poderes constituidos y nos dice cómo se reforma. Cuando nosotros hacemos uso de ese proceso de reforma, estaremos convocando al poder constituyente derivado por su faz reformadora y además el poder legislativo va a poder delimitarlo a ese ejercicio del poder constituyente derivado, como vamos a ver en reforma. Y observen esta última flecha que va del derivado de nuevo a la Constitución Nacional. ¿Por qué? Si bien en este caso no está creando una constitución, sí está creando normas nuevas, porque al haber una reforma hay normas nuevas en la Constitución y por tanto acá el círculo se cierra. Es decir, volvemos a tener una constitución reformada, esa constitución reformada va a delimitar los poderes constituidos y ahí podemos hacer un círculo o un ciclo de cómo es que se expresa el poder constituyente, en nuestro caso, utilizando esta clasificación de originario y derivado. El poder constituyente tiene titularidad, es decir, ¿quién ejerce? La pregunta de la titularidad es ¿quién ejerce el poder constituyente? ¿Quién tiene la facultad de crear una constitución o de modificarla? La respuesta a la titularidad del poder constituyente la vamos a encontrar según el sistema en el cual estemos, el cual refleje esa idea política dominante de la cual habla Gregorio Badeni en su obra. Y para eso tenemos que remontarnos a dos términos que ya hemos visto en las primeras clases. De nuevo aquí se une todo el contenido anterior. Porque si no tenemos claro que puede haber dos tipos de sistemas, uno de ellos es el personalista y el otro el transpersonalista, no vamos a poder entender mucho la cuestión de la titularidad. Si nosotros estamos en un sistema de tipo personalista, que es aquel que va o tiene como objeto, como norte, la libertad y la dignidad de las personas, la titularidad va a estar en lo que conocemos nosotros como, clásicamente se dice, pueblo. En realidad pueblo es un término muy amplio para poder dar la titularidad. Nosotros lo acotamos un poco a el cuerpo electoral, porque en definitiva las personas que votan son las que van a poner en ejercicio esa titularidad. Pero no está mal por ahora establecer como pueblo a la titularidad del poder constituyente en un sistema personalista. Pero cuando hablamos de sistemas transpersonalistas, que son aquellos que tienen como objeto el fortalecimiento del Estado en sí mismo, o en su caso de una religión, que como objetivo una constitución en un sistema transpersonalista es fomentar y cerrarse en esa idea de superioridad, sea el Estado, bueno, lo hemos visto en algún momento con una cuestión de raza, es decir, esos son estados transpersonalistas, donde la persona no se apunta a la libertad y dignidad de la persona, sino que la persona va a ser un medio para lograr un fin. Esto es muy resumido la cuestión de personalista y transpersonalista. Entonces, la titularidad en un sistema personalista, pueblo, la titularidad en un sistema transpersonalista será la persona que detenta el poder. Puede ser un rey, puede ser una persona que tiene el poder absoluto concentrado en sí mismo. Y de ahí se van a derivar circunstancias distintas. Respecto a los términos de legalidad y legitimidad, tenemos que entender las dos cuestiones bien diferenciadas. La legalidad es un concepto jurídico,
mientras que la legitimidad es un concepto político. Por lo tanto, la legalidad de un poder constituyente va a estar dado por el cumplimiento de las normas, si existieran, ahora vamos a hablar de los límites, pero el cumplimiento de las normas que nos exigen, por ejemplo, en nuestro caso, cómo reformar la Constitución. Si nosotros queremos modificar la Constitución y seguimos los pasos del artículo 30, en consecuencia vamos a tener un resultado legal, por la aplicación de este concepto de legalidad, en el resultado Constitución reformada. En cambio, el término de legitimidad, que opera en el campo de lo político, tiene que ver con si la sociedad acepta ese nuevo orden constitucional o no. Digamos, si hay una correlación entre la idea política dominante en una sociedad y las normas que se le establecen a esa sociedad. Si la sociedad tiene una idea política dominante personalista y se le quiere aplicar normas transpersonalistas, que tienen que ver más con un sistema transpersonalista, va a haber un problema de legitimidad. Respecto al poder constituyente y sus límites, tenemos que diferenciar las fases originaria y derivada del poder constituyente. Esto va a implicar una diferenciación en los límites y también los enfoques que utilicemos para identificar o no estos límites. Por lo tanto, el poder constituyente originario, ¿qué límites vamos a encontrar? Respecto de los límites jurídicos, lo que tenemos que recordar es que el poder constituyente originario importa la fundación de una sociedad política global, establece una organización jurídica, por lo tanto no está condicionado ni limitado por ningún ordenamiento constitucional preexistente, porque claro, es inexistente, no hay constitución previa. En su etapa fundacional, este poder constituyente es amplio y además discrecional, porque no existe una norma positiva anterior que establezca límites para su ejercicio. Pero si tomamos un enfoque iusnaturalista, la cuestión cambia. ¿Por qué cambia? Porque si bien ninguna ley positiva puede limitar al poder constituyente originario de modo de establecer la forma y los alcances del acto fundacional de esa sociedad política que está creando, la libertad, la dignidad, la justicia y otros valores absolutos que provienen del derecho natural están por encima del poder constituyente originario y establecen un límite para su desenvolvimiento discrecional. Tenemos que tener en cuenta que la concepción iusnaturalista se enrola en el movimiento constitucionalista debido a que proclama como finalidad la libertad y la dignidad del hombre. Por lo tanto, en los sistemas personalistas vamos a encontrar una limitación desde el derecho natural respecto de estos valores que mencionamos. Por otro lado, tenemos límites políticos o sociológicos. Los límites políticos son aquellos que se dan cuando existen acuerdos previos al ejercicio del poder constituyente originario, o en el caso de que algún Estado se incorpore a organizaciones internacionales, entidades supraestatales. Entonces, ese poder constituyente va a estar sujeto a los compromisos políticos que se hayan contraído. Desde el punto de vista sociológico, el poder constituyente estaría limitado por la idea política dominante de la sociedad, porque no es viable que en una sociedad política que propenda a un sistema personalista donde apunte a la libertad y la dignidad de las personas, se intente generar una constitución de tipo transpersonalista, porque lo que va a aparecer acá es que ese poder constituyente va a carecer de legitimidad en su resultado, y la Constitución seguramente dejaría de tener vigencia por los procesos que se conocen como de desconstitucionalización, es decir, cuando la Constitución está pero carece de aplicación. Esto es lo que termina pasando con una Constitución que no guarda la característica de legítima en una sociedad en la cual está normando. Y tenemos que tener un cuidado específico porque lo que nosotros hablamos con los límites, el jurídico es un límite concreto, que en el caso del originario no lo tiene.
Pero después el iusnaturalista, los políticos y los sociológicos van a depender de que nosotros analicemos desde esos puntos de vista si existe o no en esta situación específica del poder constituyente originario ese límite en particular. Solamente si hacemos un enfoque de tipo iusnaturalista nos vamos a dar cuenta si aplica o no en ese poder constituyente originario algún límite. Esto va a tener que ver de nuevo con los sistemas personalistas y transpersonalistas. Por otro lado, el poder constituyente derivado sí va a tener un límite jurídico. ¿Por qué? Porque hablamos de que el poder constituyente derivado es reformador, es decir, viene a reformar la Constitución, y para reformar la Constitución hay una previa. Entonces, esa Constitución previa que va a regular cómo debe ser el proceso de reforma ya es un límite jurídico propiamente dicho al ejercicio del poder constituyente derivado. Y en consecuencia, los límites iusnaturalistas, políticos o sociológicos también podrían verse aplicados, de nuevo, dependiendo del sistema político en el que nos encontremos. Bien, hasta acá entonces la primer parte de esta clase referida al poder constituyente en su generalidad. Hay que leer, hay que hacer las prácticas y resolver la guía de estudio que vamos a poner a disposición para que puedan contener el tema en su globalidad. Cualquier duda estamos a disposición. Y ahora a continuación vamos a subir un video también de reforma, constitucionalidad y control de reforma para finalizar los temas que teníamos preparados para esta clase de hoy. Nos vemos allá.